¿Cómo podría ser que alguien tan inteligente como Minato Namikaze pudiera equivocarse así? ¿Cómo podía cometer tal error? Alguien que se afirmó toda la vida que podía ver hasta el futuro, era más rápido que un rayo, más inteligente que un Nara, un héroe total. Aunque pudiera hacer todo eso, Minato Namikaze no dejaba de ser un humano. Él también podía cometer errores, y seguía teniendo todo tipo de emociones, solo que alguien como él siempre logró saber qué hacer en cada caso, en cada misión, en cada decisión. Quizá pudo haber mejores decisiones, pero siempre eligió la mejor que pudo. Si existiera la perfección en una persona, Minato Namikaze era el individuo que más se podría acercar a eso, pero igual eso solamente era a simple vista. Realmente Minato era como cualquier otra persona, tenía pasiones, tenía temores, aficiones y adicciones, malos ratos, buenos ratos, pero cuando él se equivocaba, él siempre trataba de asegurarse que nadie lo notara y recordara haciendo algo muy bien, tanto que opacara totalmente a su error, así nadie lo recordaría o se fijaría en eso, y así fue como logró que nadie pudiera notar ninguno de sus errores, solo recordarán todo lo bueno que él hacía, pero lamentablemente eso a él no lo hacía más capaz, no lo podía hacer más bueno, ni lo hacía equivocarse menos, pero él siempre había tenido el tiempo suficiente para opacarlo, y también poder arreglarlo, así que cuando pasó ese día de tragedia, estrés, y tensión, cometió el peor error que pudo haber cometido, en el sellado del zorro en su hijo, solo hizo mal una cosa, se le olvidó poner el sello que se encargaría de disminuir las malas emociones de su hijo, un error el cual sería fatal, gracias a que él se distrajo tanto con su victoria en contra del sujeto enmascarado, que se le acabó olvidando ese detalle, pero eso era muy importante ya que era una práctica usualmente utilizada en los Jinchuriki, que se les solía poner un sello, el cual los ayudaba constantemente en su vida en ciertos aspectos, ya que por lo general la gente siempre solía odiarlos, y a veces cuando este odio era mucho, se solían desquitar con ellos de muchas formas diferentes, así que se inventó un sello para poder evitar que estos se volvieran en contra de la gente, y poder minimizar las emociones como la tristeza, miedo, enojo, y también los problemas psicológicos que desencadenaban estas, aunque los Jinchuriki tenían que pagar el precio de que sus mentes fueran más lentas que las de la mayoría de personas, pero a él habérsele olvidado ese detalle, y probablemente este sería el peor error que podría haber cometido, Minato Namikaze se había equivocado gravemente antes de morir, y era algo que ya nunca sería capaz de reparar. Una vez que al fin terminó aquel terrible día, el niño se había quedado sin ninguna familia que lo pudiera cuidar, mantener, amar o querer, se había quedado totalmente solo, un niño que se quedó sin nada desde que nació. Una vez que el viejo Hokage vio al niño, él decidió cuidarlo temporalmente hasta que se le ocurra qué hacer con él, era lo mínimo que le podía deber a su sucesor muerto, lo mínimo que podía hacer por él después de no poder tomar su lugar y dejarlo morir, todo gracias a su incapacidad, aún teniendo tanta experiencia no fue capaz de salvarlo, él tuvo que haberlo protegido a él, todo lo que podía hacer es cuidar a ese niño mientras es un bebé para poder pagarle por lo que había hecho ese hombre, aunque quizá él tampoco conocía muy bien Minato Namikaze, no podría decir que era un amigo muy cercano de él, todo lo que puso conocer era alguien muy fuerte capaz de siempre levantar el ánimo, aunque solía ser muy serio cada que estaba en misión, él rara vez lo había visto fuera de su trabajo, pudo saber que quizá era el mejor hombre que había podido conocer en toda su vida, aunque dos de sus alumnos hayan muerto, él nunca se detuvo, siempre fue lo mejor que esta aldea pudo haber tenido como Hokage y ninja. Lástima que no pudiera haber estado mucho tiempo en el puesto, si tan solo hubiera sido capaz de protegerlo a él, y morir en lugar de Minato, la aldea no la fuera a pasar tan mal. Ahora todo lo que puede hacer es llevarse al niño.
El Sandaime cuidó al niño por todos sus primeros años en los que aún no podía hablar, ni caminar, ni entender, aunque este niño no tenía un nombre, Hiruzen no pudo ponerle ninguno cada que trataba de hacerlo simplemente no lo lograba, solo le recordaba mucho al padre del niño, y nunca lograba hacerlo por más que lo intentara. Había días en los que él solo encargaba al niño a alguien más, porque él no era capaz de verlo por mucho tiempo, aquel niño solo le lograba recordar al anciano todos los errores que él había cometido, todo lo que tuvo que hacer, y todo lo que no hizo, también las tantas veces que no decidió lo correcto, como no fue capaz de salvar a su sucesor, como no pudo hacer nada para evitar que muriera su predecesor, como él no presionó lo suficiente a sus alumnos y no fue lo suficientemente fuerte con ellos, tanto que hasta el nombre que se les dio fue de una derrota en contra de un solo individuo y no por ganarle o ser unos héroes. Él había cometido muchos errores, a comparación de su predecesor él siempre fue muy ingenuo y aún lo sigue siendo, y ese niño a pesar de solo ser eso, le lograba recordar todo eso cada vez que lo veía, cada día que tenía que darle de comer, solo le volvía y volvía a recordar aquellos errores, y el hecho de que el niño fuera tan parecido a su padre solo complicaba todo aún más. Tanto que en los últimos meses su rutina, cuando no encargaba al niño solo era atenderlo con todo lo que necesitaba y luego quedarse viéndolo por horas, recordando todo eso hasta que el día terminaba, pero un día mientras estaba en su casa en el sillón como siempre hacía, se le quedó viendo por más tiempo de lo usual al niño, hasta que en un momento llegó a tal estrés, que entre la confusión y ansiedad, se levantó y fue instintivamente a la mesa donde tenía sus kunai, y una vez que llegó agarró un de ellos y se empezó a acercar lentamente al niño, pero cuando lo vio dormido solo, le recordó aún más fuertemente todo eso que lo atormentaba todos los días, así que consciente e inconscientemente empezó a acercarlo lentamente al niño dormido, y poco a poco se acercó más a su cuello, pero cuando estaba por hacerlo justo el niño abrió los ojos, y gracias a ello pudo recuperar la cordura y se logró dar cuenta de lo que estaba por hacer, y entonces rápidamente alejó el kunai del niño, pero al quitarlo rápidamente el kunai cortó levemente al niño, dejándole una pequeña herida en el cuello, y el niño empezó a llorar, y el Sandaime se apresuró a ir por algo para poder curarlo al botiquín que tenía en el otro cuarto, y mientras caminaba hacia el botiquín empezó a sacar una conclusión: si seguía manteniendo a ese niño algún día esto se repetiría y quizá él no lograría detenerse como esta vez, y acabaría dejándolo peor o hasta acabar matándolo, así que él no podía seguir teniéndolo, era algo que él no podía permitir, así que una vez que curó al niño tomó la decisión de llevarlo a un orfanato antes que pudiera acabar cometiendo otro grave error más en su ya muy larga lista de errores.